Bienvenidos de nuevo. Hoy traemos una primicia que va a dar mucho de qué hablar, un verdadero bombazo que nos llega directamente de los pasillos más exclusivos de la farándula. ¿Listos para desentrañar un secreto que involucra a dos de las estrellas más queridas del momento? Porque prepárense, porque lo que vamos a contarles hoy es una conversación supuestamente secreta, captada en un hotel, entre nada más y nada menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien, Can y Demet. La pareja que hizo suspirar a millones con su química en pantalla, y que desde entonces no deja de alimentar los rumores sobre su relación. Y ahora un periodista ha revelado detalles de un encuentro que podría ser la clave para entender muchas cosas. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, de las sorpresas y de los giros inesperados, les invito desde ya a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, porque aquí nunca se pierden nada. Imaginen la escena, un hotel de lujo, la discreción como norma, y dos nombres resonando en los titulares, Can Yaman y Demet Özdemir. Parejas que han surgido de la ficción y que muchas veces se quedan ahí, pero otras veces la cosa va mucho más allá. Desde que terminaron de grabar juntos, las especulaciones sobre si su romance traspasó la pantalla no han cesado. Y ahora, llega un periodista, uno de esos que tienen oídos en todas partes y una habilidad especial para desenterrar la verdad, para contarnos una historia que podría confirmar o desmentir muchas de esas teorías. Según lo que se ha filtrado, este encuentro habría tenido lugar en un hotel, un lugar, por supuesto, donde la intimidad y la privacidad son esenciales. Y lo que se dice es que hubo una conversación. Una charla. Ahora bien, ¿qué se dijeron Can y Demet en esa supposed conversación secreta? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El periodista en cuestión, cuya fuente es bastante fiable, nos ha dado algunos pincelazos, algunos detalles que aunque no revelan la conversación palabra por palabra, sí nos dan una idea muy clara de la atmósfera y los temas que podrían haber estado sobre la mesa. Se habla de una reunión que no fue precisamente para hacer planes de trabajo, sino algo más personal. Algo que podría reavivar viejas chispas, o quizás, simplemente cerrar capítulos. La intensidad de su conexión en la serie era innegable y muchos fans, e incluso observadores de la industria, creen que esa química no era solo actuación. El periodista menciona que la reunión se produjo en un momento en el que ambos, Can y Demet, se encontraban en un punto interesante de sus vidas personales y profesionales. Can con su carrera despegando internacionalmente y Demet, consolidándose como una de las actrices más solicitadas. ¿Podrían estar reconectando para explorar un futuro juntos, o simplemente poniéndose al día después de un tiempo? La fuente del periodista sugiere que la conversación tuvo un tono emotivo con momentos de cercanía y también, quizás, de cierta tensión. Es natural pensar que si se encontraron en un entorno privado, los temas que se abordaron fueron de índole íntima. Piensen en el fenómeno que fueron juntos. La forma en que el público se enamoró de la pareja que formaban en pantalla. Esa conexión es difícil de replicar, y cuando las estrellas de ese calibre parecen tener algo real entre ellas, el interés se multiplica. Este tipo de rumores, alimentados por periodistas con información privilegiada, son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Lo que hace esta noticia especial es la posibilidad de que haya una confirmación, aunque sea indirecta, de que hay algo más que una simple relación profesional entre Can y Demet. El periodista habla de que la conversación se extendió durante un tiempo considerable. Esto sugiere que no fue un encuentro fugaz, sino una charla profunda. Y en esas charlas profundas, cuando se trata de dos personas que compartieron tantas escenas apasionadas y que generaron tanta expectación, es difícil imaginar que no se haya tocado el tema de su relación pasada, o de las posibilidades futuras. ¿Se preguntaron cómo estarían ahora? ¿Revisaron los sentimientos que pudieron haber surgido? ¿O fue una charla de amigos, para limar asperezas o simplemente para saber cómo les va? La fuente del periodista también habría indicado que hubo momentos de risas, pero también de miradas que lo decían todo. Esa clase de lenguaje no verbal que a menudo revela más que las palabras. La complicidad que ya existía entre ellos, esa chispa que conquistó al público, podría haber estado presente en esa habitación de hotel. Es el sueño de muchos fans el verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y este tipo de informaciones avivan esa esperanza. Ahora, debemos ser cautelosos. La información es de un periodista, y aunque su fuente sea buena, no deja de ser una filtración.
No tenemos la grabación de la conversación, no tenemos declaración. Es directas de Can o de Met. Pero precisamente por eso, este tipo de revelaciones son tan intrigantes. Nos invitan a imaginar, a teorizar, a especular. ¿Qué es lo que realmente pasó en ese hotel? ¿Fue un reencuentro casual, o algo con una intención clara? El periodista no ha entrado en detalle sobre si se trató de un acercamiento romántico o simplemente de una conversación para aclarar las cosas. Sin embargo, la atmósfera descrita, de emoción y cercanía, sugiere que no fue una reunión cualquiera. Imaginen la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada uno de sus movimientos es escrutado, cada encuentro es analizado. Si decidieron reunirse en un hotel, es porque buscaban discreción, lo cual, paradójicamente, atrae aún más la atención cuando se filtra. El hecho de que un periodista haya tenido acceso a esta información nos hace pensar en quién podría ser esa fuente. ¿Alguien del hotel? ¿Un allegado a alguno de ellos? El misterio añade una capa más de fascinación a la historia. Lo que está claro es que la figura de Can Yaman y de Met Özdemir juntos sigue generando un interés masivo. Su etapa en la serie fue un hito en sus carreras y en la televisión turca, y la química entre ellos fue uno de los pilares de su éxito. Cuando una pareja ficticia es tan convincente, el público tiende a querer que esa magia se traslade a la vida real. Y cada pequeña pista, cada rumor, es recibido con entusiasmo por esos fans que anhelan verlos unidos. Quizás esta conversación fue simplemente un momento para que ambos, como colegas y personas que compartieron una experiencia tan intensa, pudieran hablar de sus carreras, de sus vidas, de los desafíos que enfrentan. O quizás, y aquí es donde la imaginación vuela, fue una oportunidad para redescubrir esa conexión que cautivó a tantos. El periodista sugiere que la conversación no fue un adiós, sino más bien un hasta ahora, lo cual podría interpretarse de muchas maneras. Es importante recordar que el mundo del espectáculo está lleno de rumores, y no todo lo que se dice es cierto. Sin embargo, la habilidad de ciertos periodistas para obtener información de primera mano a menudo nos acerca a la verdad. En este caso, la revelación de esta charla secreta en un hotel entre Can Yaman y de Met Özdemir es, sin duda, uno de los temas más jugosos del momento. Nos deja con la intriga, con la expectativa de qué pasará ahora. ¿Habrá alguna declaración? ¿Se dejarán ver juntos pronto? La clave de todo esto reside en la naturaleza de la conversación. Si fue puramente platónica, será un momento de camaradería entre dos artistas. Pero si hubo algo más, si se reavivaron sentimientos, si se abrieron nuevas posibilidades, entonces estaríamos ante el inicio de algo nuevo, algo que muchos esperan con ansias. El periodista ha sembrado la duda, ha abierto la puerta a la especulación, y eso es precisamente lo que hace que la industria del entretenimiento sea tan emocionante y, a veces, tan frustrante para quienes buscan respuestas concretas. Lo que sí podemos decir con certeza es que el carisma de Can Yaman y la belleza de Demet Özdemir juntos son una combinación explosiva. Y si esa combinación, real o percibida, se materializa de alguna forma, las redes sociales y los medios de comunicación explotarán. Este tipo de historias nos demuestran lo mucho que el público se involucra con las vidas de sus ídolos. No solo consumimos su trabajo, sino que también nos interesamos por sus historias personales, sus amores, sus desamores. Así que, amigos, aquí tienen la primicia que nos trae este periodista, una charla secreta en un hotel entre Can Yaman y Demet Özdemir. Detalles que, aunque parciales, nos dejan imaginando un sinfín de escenarios. ¿Fue una conversación para cerrar ciclos, o para abrirlos? ¿Fue un reencuentro amistoso, o algo que podría llevar a algo más? Lo que es innegable es que la chispa entre ellos, sea cual sea su naturaleza ahora, sigue latente y genera muchísima expectación. Para resumir, hoy hemos desentrañado una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Un periodista ha revelado detalles sobre una supuesta charla secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir en un hotel. Aunque no conocemos el contenido exacto de la conversación, la información apunta a un encuentro emotivo y privado que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre la relación entre ambos. La química que mostraron en pantalla sigue viva en la imaginación del público, y este tipo de filtraciones alimentan la esperanza de muchos fans. Y con esta intrigante historia llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí investigar y compartir esta noticia con ustedes. Si tienen alguna teoría sobre qué se dijeron Can y Demet, o si simplemente quieren compartir su opinión sobre esta pareja, dejen sus comentarios abajo.
Nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les ha parecido interesante esta información, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos aman del espectáculo y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.